Ars e Clio. Con Mike Lamota. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo 19º ya de Ars e Clio. Vamos a ver las efemérides de la primera quincena de octubre. Y no me enrollo mucho porque hay mucha tela que cortar aquí. En el apartado de acontecimientos vamos a ver la batalla de Gaugamela, la detención de Cristóbal Colón, la crisis de los Sudetes, el 1 de octubre en Cataluña, la batalla de Alesia, la matanza de Tlatelolco, la batalla de Filipos, la despedida del Che, el calendario gregoriano, la guerra de Crimea, la coronación de Heraclio, el tratado de Zamora, la ocupación británica de Manila, la revolución de Asturias, la coronación de Carlos María Isidro, el estado catalán del Lluís Companys, la batalla de Lepanto, la batalla de Poitiers, la ocupación británica de Menorca, la guerra de los 10 años en Cuba, la noche de las 3 P's, la llegada de Colón a las Bahamas, la proclamación de Nerón y la crisis de los misiles de Cuba. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Salustio, de Isabel de Aragón, de Antonio Gala, de Violeta Parra, de Le Corbusier, de Druso el Joven, de Heinrich Himmler, de Pirro de Épiro, de Vicente Rojo, de John Lennon, de Giuseppe Verdi, de Mercè Rodoreda, de Leonor de Plantagenet, de Mary Kingsley, de Margaret Thatcher, Fernando VII, Mario Puzo y Michel Foucault. Y en el apartado de fallecimientos vamos a ver las figuras de Juan de Austria, Atalarico, Juan de Aragón y Castilla, Rembrandt, Amaro Pargo, Manuel Godoy, Alfonso VIII, Nabucodonosor II, el Che Guevara, Germánico, Piero de la Francesca, Ferrer y Guardia y Mata-Hari. Así que para luego es tarde, como decía aquel, vámonos. Un 1 de octubre del año 331 a.C., Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela, a 27 kilómetros al noroeste de Mosul, en Irak, y marca el fin del imperio persa. Alejandro ya había derrotado a los persas en varias ocasiones, algunas se las he referido con anterioridad, como la batalla del Gránico y la de Isos. Además, había sometido Siria y Egipto. El imperio persa solo necesitaba la puntilla de Gaugamela, que aún se estudia en las academias militares como una obra maestra. Darío III se dio a la fuga dejando tras de sí a su propia familia, pero fue asesinado por un sátrapa llamado Besos, que se quiso elevar a emperador, pero fue también derrotado por Alejandro, que ocupó finalmente la totalidad del imperio persa. Un 1 de octubre del año 1500, en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón, junto a sus hermanos Bartolomé y Diego, son encarcelados por Francisco de Bobadilla, emisario de los Reyes Católicos, y es enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él. Así es, Colón regresó encadenado de su tercer viaje a América. Por lo visto, como gobernador, era un déspota, y los Reyes Católicos quisieron quitarle sus derechos de conquista. Al cabo del tiempo regresaría al Caribe, en el que sería su cuarto y último viaje, de donde regresó convencido de haber encontrado las Islas de las Especias. Un 1 de octubre del año 1938, Alemania inicia la anexión de los Sudetes durante la crisis de los Sudetes. Como les comentaba hace un par de capítulos, las potencias aliadas no quisieron molestar a Hitler y adoptaron una política de no intervención ante los tejemanejes que el Führer estaba llevando a cabo en Europa. La anexión de los Sudetes fue una de ellos, erigiéndose así como protector de los germanoparlantes de Checoslovaquia. Un 1 de octubre del año 2017, en Cataluña, se celebra un referéndum de independencia considerado ilegal tras haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. No suelo nombrar efemérides tan cercanas en el tiempo porque me parece difícil hacer historia de un hecho tan vivo como la represión del 1 de octubre, pero este caso lo viví en primera persona y quisiera denunciarlo como merece. Supongo que todos y todas recordarán las cargas contra ciudadanos indefensos en las inmediaciones de los colegios. Yo me sentí claramente interpelado como clase obrera al ver a mis vecinos
vecinas octogenarias haciendo cola bajo la lluvia para introducir una papeleta en una urna con el miedo en el cuerpo por si aparecía la Policía Nacional. Voté y fui con algunos amigos de colegio en colegio por si alguien tuviera que poner la cabeza para que me la abrieran a mí antes que a una señora de 80 años. El recuerdo de la Guardia Civil en mi pueblo, decomisando urnas por la fuerza, es más de lo que mi estómago pudo resistir. Aquel día quedó claro que por las buenas no se consigue nada en el reino de los Borbones. Nace un 1 de octubre del año 86 a.C. Salustio, historiador romano. Fue tribuno de la plebe en el año 52 a.C., en la época en la que se fraguaba la inevitable guerra civil entre optimates y populares. Este tomó parte en el conflicto del lado de los populares. Como historiador nos han llegado al completo sus obras De Catilinae Conjuratione y Bellum Jugurtium, es decir, la conjuración de Catilina y la guerra contra Jugurta, dos episodios muy importantes de aquella época de la República Romana. Nace un 1 de octubre del año 208 Alejandro Severo, emperador romano del que ya hemos hablado en otros capítulos. Nace también un 1 de octubre del año 1541 el Greco, también les he hablado de Greco en otras ocasiones. Fallece un 1 de octubre del año 1578 Juan de Austria, militar castellano, hijo ilegítimo del emperador Carlos V y de Bárbara de Blumberg, hermanastro por lo tanto de Felipe II, durante el reinado del cual ejerció como militar y diplomático. La flota que venció en Lepanto iba comandada por Juan de Austria y es por eso que pasó lo que pasó, se lo cuento en unos minutos. Un 2 de octubre del año 52 a.C., en la batalla de Alesia, las tropas sitiadoras de Julio César reciben un masivo ataque galo interno y externo. El sorprendente triunfo de los romanos ocasionará al día siguiente la rendición de Vercingétorix. Julio César era una máquina como estratega militar y fue capaz de vencer a Vercingétorix de la tribu de los arvernos, que consiguió unir bajo su mando a todas las tribus galas para hacer frente común a los romanos. El líder galo, después de infligir daños a las tropas romanas y verse en apuros, se refugió en Alesia, mientras esperaba los refuerzos de la caballería gala que había de llegar en su ayuda. César rodeó el campamento, que para más Inri estaba situado en alto, y aún así, aun teniendo en contra el hándicap de atacar desde abajo, logró rendir la ciudad antes de que llegaran los refuerzos. Al día siguiente, Vercingétorix se rindió. El propio Julio César escribió, o más bien dictó, un libro en el que explica su visión, nada imparcial, de las guerras de las Galias, que no obstante es absolutamente recomendable. Un 2 de octubre del año 1968, en la Ciudad de México, el ejército mexicano dispara en contra de una manifestación pacífica de estudiantes, lo que se ha recordado como la matanza de Tlatelolco. Desgraciadamente, en la vieja Tenochtitlán no solo los españoles llevaron a cabo masacres. El propio gobierno atacó a aquellos manifestantes, produciendo probablemente en un solo día entre 300 y 400 muertos, aunque no se conocen las cifras exactas, claro. Todo vino por las tensiones sociales que llegaron a su punto álgido con los Juegos Olímpicos de México del 68, en mitad de una precariedad social importante. Es algo que ha pasado muchas veces, el pueblo sufriendo y el gobierno gastándose 150 millones de dólares en organizar unas jornadas deportivas. Nace un 2 de octubre del año 1450 el Bosco, pintor neerlandés, autor del Jardín de las Delicias, del que les hablaba no hace mucho. Un 2 de octubre del año 1470 nace Isabel de Aragón, reina consorte de Portugal, princesa de Asturias e infanta de Aragón, Castilla y Sicilia. Otra de las desdichadas hijas de los reyes católicos. A esta la casaron con Alfonso de Portugal y tras la muerte de este con su hermano Manuel, para reafirmar lo acordado en el Tratado de Alcasovas, del que les hablaba no hace mucho, aquel mediante el cual se firmaba la paz entre Portugal y Castilla y se repartían las zonas de influencia del Atlántico entre dichas potencias. Es lo mismo que le pasó a su hermana Catalina en Inglaterra con Arturo Tudor, del que les hablé en el último capítulo, y su hermano el futuro Enrique VIII, el del cisma anglicano, del que también les he hablado. Los reyes en aquella época casaban a sus hijas e hijos con la intención de firmar acuerdos convenientes a sus intereses. Nace un 2 de octubre del año 1930 Antonio Gala, poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista manchego. Yo creo que ha pasado a la historia como poeta, pero como novelista ha firmado obras muy reconocidas como El manuscrito carmesí y sobre todo La pasión turca. Fallece un 2 de octubre del año 534 Atalarico, que fue rey de los ostrogodos del 526 al 534, como sucesor de su abuelo materno Teodorico el Grande, rey de la Italia ostrogoda del que ya les hablé, aquel que construyó un precioso mausoleo a las afueras de Ravenna.
Un 3 de septiembre del año 42 a.C. en Macedonia se libra la primera batalla de Filipos, decisiva victoria de los triunviros Marco Antonio y Octavio contra las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Marco Antonio y Octavio, el futuro Augusto, se habían aliado para dar caza a los asesinos de César y lo lograron en Filipos. Quiere la historiografía que aquella victoria en realidad fuera fruto del buen hacer militar de Marco Antonio, ya que Octavio, cuando debía empezar la batalla, solía indisponerse por urgencias estomacales. Como estratega fue bueno, pero como militar no ha pasado a la historia. Después de Filipos empezó el declive del triunvirato y la enemistad entre estos dos antiguos aliados. Un 3 de octubre del año 1965, en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara. No se sabe si Fidel se quiso quitar de encima al Che, como supuestamente hizo con Camilo Cienfuegos, y por eso lo envió a luchar a Bolivia, pero de allá ya no regresaría. Más allá del drama que se esté viviendo ahora mismo en la isla de Cuba, cuyo pueblo no tiene medicamentos y prácticamente nada que echarse a la boca, no puedo evitar sentir cierta simpatía por la figura del Che, su idealismo y romanticismo, hijo de su época. Confieso haber llorado a lágrima viva frente a su tumba mientras leía dicha carta de despedida. Un 4 de octubre del año 1582, en Roma, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. La noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre. El calendario juliano tenía un desfase de aproximadamente 11 minutos y 14 segundos, algo que puede parecer una diferencia mínima, pero con el paso de los años ese desfase se convierte en horas y en días. De hecho, el desfase que se calculó que existía era de 10 días. Por eso el calendario gregoriano, nuestro actual calendario, que es más fiel al paso de los días y las noches, impuso que del 4 de octubre del 1582 se pasara al 15 de octubre del mismo año. Es decir, no hubo, por ejemplo, 10 de octubre de 1582. El 4 de octubre del año 1853, el Imperio Otomano declara la guerra al Imperio Ruso, iniciando la Guerra de Crimea. Ya saben que el actual presidente de Rusia, el simpatiquísimo Vladimir Putin, se anexionó Crimea en 2014, así por todo el morrazo, pues la movida se fundamenta en esta guerra de hace 170 años. El Imperio de los zares se había anexionado Crimea mediante las armas y el Imperio Otomano, que ya estaba en franca decadencia, pidió ayuda a las potencias occidentales que no dudaron en echarle una mano porque, aunque los otomanos estaban pasados de moda, mantenían cierto equilibrio en la zona y su desaparición, como se pudo comprobar tras la Primera Guerra Mundial, solo podía traer problemas. Rusia perdió Crimea y las ansias imperialistas del actual líder ruso llevaron a estos a ocupar dicha península en 2014. Nace un 4 de octubre de 1917 Violeta Parra, cantautora chilena, necesaria artista del folclore chileno. Me suena haberles hablado de ella en otros capítulos, pero ya raya un nivel de efemérides que no sé si he hablado de Violeta Parra con ustedes o le he dado la chapa a algún colega en algún bar. Ya me perdonarán, es aquella de gracias a la vida que me ha dado tanto. El 4 de octubre del año 1497 fallece Juan de Aragón y Castilla, príncipe castellano. Este debía haber sido el principal heredero de los reyes católicos, pero falleció muy jovencito de unas fiebres que las malas lenguas coetáneas atribuyeron a la gran pasión marital que sentía por su esposa Margarita de Austria. Al fallar la alianza entre Castilla y Aragón con el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, casaron entonces a su hija Juana con Felipe el Hermoso, de los que ya les he hablado y que con todas las carambolas que ya conocemos hizo que Carlos V de Habsburgo terminará siendo el rey de Castilla y Aragón en 1517. Fallece un 4 de octubre de 1669 Rembrandt, pintor neerlandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. Sus obras más conocidas son La Ronda de Noche y La Lección de Anatomía. Y un 4 de octubre del año 1747 fallece Amaro Pargo, comerciante y corsario canario, uno de los piratas más interesantes y menos conocidos de la historia de España, que formó parte de la élite durante la época dorada de la piratería a finales del siglo XVI y principios del XVII. Su historia es realmente curiosa. La casa de Amaro Pargo, en el barrio de Machado, en el municipio del Rosario, ha padecido constantes saqueos con el objeto de encontrar el supuesto tesoro que escondió. Las historias sobre este tesoro son variadas. Algunas lo ubican en el entorno de los Roques de Anaga, mientras que otras lo sitúan en la zona de Punta del Hidalgo y la Cueva de San Mateo, al noreste de Tenerife. El tesoro se compondría de plata labrada, joyas de oro, perlas y piedras de valor, porcelana china, ricas telas, cuadros y quizá los 500.000 pesos fuertes que hurtó a navíos ingleses en sus correrías. Fallece un 4 de octubre del año 1851 Manuel Godoy, aristócrata y político extremeño.
Fue llamado el Príncipe de la Paz por sus intenciones de no guerrear para no dañar el mercado. Al parecer era lo que hoy llamaríamos un emprendedor empresarial y quería estabilidad económica para lucrarse. Le pareció que la guerra no era la mejor manera de hacerlo. Un 5 de octubre del año 539 a.C., posiblemente sucede la caída de Babilonia ante el Imperio Persa según el libro de Daniel. Ya les hablé de Ciro el Grande. Pues bien, parece ser que tal que un 5 de octubre cayó Babilonia frente a los persas. Un 5 de octubre del año 610, Heraclio es coronado emperador del Imperio Romano de Oriente, uno de los emperadores bizantinos de más renombre de la historia. Devolvió al imperio un poco de su pasado esplendor y se reveló como reconquistador de las tierras que habían perdido frente a los persas. Un 5 de octubre del año 1143, el Tratado de Zamora reconoce al Reino de Portugal como reino independiente. Ya les hablé de la batalla que aseguró la independencia de Portugal como reino frente a León, y este tratado fue el que lo reconoció. Un 5 de octubre del año 1762, en Filipinas, los británicos ocupan la ciudad de Manila, en el marco de la Guerra de los 7 Años, aquella en la que los británicos tomaron también La Habana, la que provocaría después la bancarrota de Francia e Inglaterra y a su vez las revoluciones francesas y americanas. Manila era la capital de las Filipinas españolas, de donde salían los mantones de Manila, en el también llamado Galeón de Manila, que cubría la distancia entre esta ciudad y Acapulco, también en manos de españoles, para llegar después a través de La Habana, el género a la península ibérica. Un 5 de octubre del año 1934, en Asturias, tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante 15 días, haciendo frente al gobierno de la República. Los años 30 fueron una década de mucha inestabilidad política y un miedo atroz a los golpes de Estado que llevaran a las dictaduras. ¿Les suena de algo? Pues bien, los socialistas llamaron a una huelga general contra el gobierno de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y los radicales de Lerroux. En algunos pueblos de Asturias se llegaron a formar comunas como en Mieres, donde se proclamó una república socialista. ¿Saben, por cierto, quién reprimió duramente aquella revolución de octubre asturiana de parte de la Segunda República Española? Pues ni más ni menos que el general Francisco Franco, que por aquel entonces aún era fiel a dicha república. Y nace un 5 de octubre del año 1713 Denis Diderot, escritor y filósofo francés, impulsor de la enciclopedia, del que ya hemos hablado en otros capítulos. Un 6 de octubre del año 1833, el infante Carlos María Isidro de Borbón es coronado como Carlos V de España, fecha que se considera el comienzo de la Primera Guerra Carlista, conflicto del que ya les he hablado en varias ocasiones. Un 6 de octubre del año 1927 en Nueva York se proyecta El cantante de jazz, la primera película de cine sonoro. Aunque incorpora música y efectos sonoros, sigue siendo el concepto de cine mudo, aunque fue un gran hito la incorporación de sonido, obviamente. El 6 de octubre del año 1934 en Barcelona, Lluís Companys proclama el Estado catalán dentro de una república federal española a raíz de la Revolución de 1934, la de Asturias que les acabo de comentar. Sobre las 7 de la mañana del 7 de octubre, las tropas entraron en el Palacio de la Generalitat y detuvieron a Companys y a su gobierno y a los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas y Estanislau Ruiz, y al presidente del Parlamento, Joan Casanovas. Acto seguido, detuvieron también en el ayuntamiento al alcalde Carles Pi i Sunyer y a los concejales de Esquerra Republicana que les seguían. Los apresados fueron trasladados al buque Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona y reconvertido en prisión. Aquella mañana las calles fueron quedando vacías de gente y todo fue volviendo a la normalidad. Incluso un representante de la CNT aconsejaba por la radio volver al trabajo, apostando por la organización obrera y la no colaboración con los partidos burgueses nacionalistas. Un 6 de octubre del año 1958 en Cuba, en el marco de la Revolución Cubana, los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara cruzan la trocha de Júcaro. Tanto en la Revolución Cubana como en la Guerra de 1868 se fortaleció una línea defensiva entre Júcaro al sur y Morón al norte, que partió la isla en dos, tratando de dividir a los insurgentes. Que los revolucionarios pasaran esa línea, con gran esfuerzo por cierto, fue todo un símbolo de que la cosa iba en serio. Un 6 de octubre del año 1887 nace Le Corbusier, arquitecto y pintor suizo-francés. De dudoso y discutible gusto estético, a Le Corbusier le debemos el hecho de que la gran mayoría de la población viva en pisos colmena en las grandes ciudades. Ya digo, más allá de que suelan ser edificios muy feos, solventaron un problema de la primera mitad del siglo XX, que era dar cobijo a toda la gente que abandonaba los campos.
Un 6 de octubre del año 1214 fallece Alfonso VIII de Castilla, rey castellano. Recordado como el de las Navas de Tolosa, fue el que derrotó a los almohades en dicha batalla, propiciando así la conquista del Valle del Betis. Un 7 de octubre del año 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto, entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. Como les decía hace un momento, les hablo ahora de la batalla de Lepanto. Les decía que Juan de Austria, el hijo ilegítimo del emperador Carlos V, tuvo un gran protagonismo en esta batalla porque fue el que comandó la armada contra el Imperio Otomano. En aquella época no se era jefe militar por las dotes que uno tuviera, sino porque era miembro de la aristocracia. Juan de Austria, que entendía poco de barcos, se empecinó en llegar al Mediterráneo oriental en un momento en el que la cordura y la tradición marinera de milenios aconsejaba que las flotas debían estar ya a resguardo, porque por mucho que lograra llegar a Lepanto a principios de octubre y pillar por sorpresa a los turcos, no pudo regresar la mayoría de su flota a la península ibérica. Es decir, ganaron porque cogieron a los turcos por sorpresa, y estos debieron pensar, ahí va mi madre, ¿qué hace la flota hispana en pleno otoño tan lejos de sus puertos? Un 7 de octubre del año 14 a.C. nace Druso el Joven, político romano. Este era hijo de Tiberio, el hijastro de Augusto, y cuando Germánico murió, probablemente envenenado por el propio Tiberio, Druso, que era su primo, pasó a ser el sucesor al trono, pero vamos, que también murió asesinado antes de heredar la corona. Nace un 7 de octubre del año 1900 Heinrich Himmler, dirigente nazi alemán. Este angelito fue el jefe de las SS y el principal impulsor de la solución final, es decir, de pasar por la cámara de gas a los judíos y demás etnias no arias. Un 7 de octubre del año 562 a.C. fallece Nabucodonosor II, gobernante de la dinastía caldea de Babilonia, conquistador de Judá y Jerusalén. Aunque fue conocido como Nabucodonosor el Grande, la destrucción del templo de Jerusalén, del que ya les he hablado en otros capítulos, le granjeó mala prensa en la Biblia. Se le atribuye la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y fallece un 7 de octubre del año 1849 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense del que ya hemos hablado con anterioridad. Un 8 de octubre del año 319 a.C. nace Pirro de Épiro, rey macedonio. Épiro era una región que ocupaba parte de los Balcanes de lo que hoy sería Grecia y Albania. Plantó cara con todo a la República Romana, que iniciaba sus pinitos imperialistas, pero en la batalla de Ásculo, aunque logró la victoria, lo hizo a costa de muchos de sus hombres. ¿Han oído alguna vez lo de victoria pírrica? Es aquella que se gana pero precisamente con un coste tan alto que puede terminar siendo desfavorable. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla de Ásculo, dijo: «Con otra victoria como esta, estoy perdido». Nace un 8 de octubre de 1894 Vicente Rojo Lluch, general valenciano de la Segunda República. Tuvo una destacada participación en la defensa de Madrid, pero sobre todo se le recuerda por ser el que planteó las batallas del Ebro y de Brunete. Nace un 9 de octubre del año 1940 John Lennon, músico británico y fundador de la banda The Beatles. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esta banda que cambió para siempre la música pop y sus derivados. Lennon participó del fin de esta y tuvo una corta carrera musical en solitario. Un 9 de octubre del año 1967 fallece Ernesto Che Guevara, revolucionario y guerrillero argentino-cubano. Llevaba un año intentando hacer florecer la semilla de la guerra de guerrillas en las sierras de Bolivia para hacer caer el gobierno represivo de René Barrientos, pero la CIA, que había mandado a un equipo de Rangers, lo atrapó en la quebrada del Yuro y al día siguiente le dieron un tiro en la cabeza en la escuela de La Higuera, un poblado boliviano. En 1977 la revista Paris Match entrevistó a Mario Terán, quien relató del siguiente modo los últimos instantes del Che Guevara. Dudé 40 minutos antes de ejecutar la orden. Me fui a ver al coronel Pérez con la esperanza de que la hubiera anulado, pero el coronel se puso furioso, así es que fui. Ese fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: «Usted ha venido a matarme». Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: «¿Qué han dicho los otros?». Le respondí que no habían dicho nada y él contestó: «Eran unos valientes». Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se me echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. «Póngase sereno», me dijo, «y apunte bien, va a matar a un hombre». Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo.
Se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto. Un 10 de octubre del año 732, en la batalla de Poitiers, en la actual Francia, los francos, mandados por Carlos Martel, derrotan al ejército musulmán, con lo que detienen el avance de estos por Europa. Muere en la batalla el gobernador de Córdoba, Abdul Rahman al-Ghafiqi. Los musulmanes venían en racha desde la segunda mitad del siglo anterior y de hecho llevaron su imperio desde la India hasta el sur de Francia. Pero en este momento empiezan a desinflarse y no solo no ganan más territorio, sino que en adelante y con el paso del tiempo irán retrocediendo. La batalla de Poitiers es un hito fundacional francés, incluso diría europeo, ya que puso en la órbita del poder a Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, el futuro emperador carolingio. Un 10 de octubre del año 1798 los británicos ocupan la isla de Menorca. La menor de las Baleares ha sido colonizada en diversas ocasiones y esta de los británicos solo fue una de ellas. La habían ocupado con anterioridad durante la Guerra de Sucesión Española, en la que los británicos se posicionaron a favor del aspirante austríaco y la recuperaron en 1798, pero tan solo hasta 1802, que pasaría definitivamente a soberanía española. Un 10 de octubre del año 1868 en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, un rico terrateniente, inicia la Guerra de los 10 años contra las autoridades españolas. Yo creo que ya les he hablado de esta guerra, creo que al respecto del Grito de Yara, pero la guerra empieza concretamente en esta fecha. Las tropas realistas tardarán pero terminarán por imponerse a los independentistas cubanos, atrasando 30 años la emancipación de estos. Un 10 de octubre del año 1813 nace Giuseppe Verdi, compositor italiano. Hasta los que no saben quién es Verdi conocen a Verdi, ni que sea por una de sus obras, La Donna è mobile. Es el compositor italiano de ópera del romanticismo por antonomasia. Llegó a ser una verdadera estrella en su momento. La Traviata, Nabucco, Aida, Rigoletto, Va Pensiero, Macbeth, Falstaff y La Fuerza del Destino son solo algunas de las muchas obras que compuso, las más conocidas. Nace un 10 de octubre del año 1908 Mercè Rodoreda, escritora barcelonesa, autora de poesía, teatro y cuentos, pero sobre todo reconocida como una de las más grandes novelistas en lengua catalana del siglo XX. Hay algunos títulos suyos que resultan imprescindibles, como La plaça del Diamant, Mirall trencat, Aloma o La meva Cristina y altres contes. A este último yo le tengo un cariño y un recuerdo especial de cuando era joven. Fallece un 10 de julio del año 19 Julio César Germánico, comandante romano, el hijo adoptivo de Tiberio por indicación de Augusto, al que el primero con toda probabilidad mandó asesinar porque no le gustaba como heredero al trono de Roma, esposo de Agripina la mayor y padre de Calígula y de Agripina la menor, y abuelo de Nerón, hijo de esta última, recordado con el agnomen, que era algo así como el mote, de Germánico, por sus campañas de Germania con Tiberio. Al parecer como militar era muy bueno. Un 11 de octubre del año 1961 se lleva a cabo la Noche de las Tres P's en Cuba. Fue una redada policial masiva ocurrida en La Habana contra prostitutas, proxenetas y pájaros. Esta última era la denominación dada en Cuba a las personas homosexuales. Eran consideradas personas indeseables por el régimen y cuando uno lee a Fidel Castro, aunque lo intenta, no sabe disimular demasiado bien el trato en el pasado a las prostitutas y a los homosexuales. Lo que yo les puedo asegurar es que en 2016 en Cuba había un ambiente LGTBI muy saludable. Un 12 de octubre del año 1492, en la isla de Guanajaní, en las Bahamas, actuales Bahamas, desembarcan los 3 navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido por la historiografía tradicional como el descubrimiento de América, que marca el comienzo de la colonización del continente por los europeos. Huelga decir que, más que Colón descubrir a los americanos, fueron estos los que se toparon con un puñado de harapientos marineros muertos de sed y de hambre y más perdidos que una burra en un garaje. El resto es historia. Un 12 de octubre del año 1492 fallece Piero della Francesca, pintor y matemático italiano. Si usted busca de la Francesca en cualquier sitio, lo primero que le van a decir es que era un pintor renacentista, y esto hay que cogerlo con pinzas. Básicamente porque en el 400 italiano el Renacimiento se circunscribía solo a Florencia. Aún así, el díptico de los duques de Urbino, el más celebrado y conocido de Piero della Francesca, sí empieza a tener un aire renacentista por el trato que se le da sobre todo al paisaje. No nos vamos a poner talibanes, pero básicamente es una obra medieval en la que la perspectiva cónica de Brunelleschi prácticamente brilla por su ausencia.
Un 13 de octubre del año 54 en Roma, Nerón, de 16 años de edad, es proclamado emperador, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio. Nerón, el hijo de Agripina, sobrino de Calígula y nieto de Germánico. Sí, el del incendio de Roma. Un 13 de octubre del año 1843, en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. O sea que tan solo hace 180 años que la roja igualda es la bandera oficial del Reino de España. Nace un 13 de octubre del año 1161 Leonor de Plantagenet, reina consorte de Castilla. Esta Leonor era hija de aquella otra Leonor tan famosa y de la que ya hemos hablado, Leonor de Aquitania, y del rey Enrique II de Inglaterra. Fue la esposa de Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas de Tolosa, del que les acabo de hablar hace un momento, y madre de Enrique I también de Castilla. Nace un 13 de octubre del año 1862 Mary Kingsley, exploradora británica. Parece que en el siglo XIX solo había hombres exploradores y que todo lo que subimos de África nos llegó a través de ellos, pero no es así. Nada conocida en general la figura de Mary Kingsley, pero que fue fundamental para la idea que Europa se hizo del continente africano en su momento. Se mezcló con los aborígenes y tuvo que venir a decirles a los señoros con sombrero de copa ingleses que los africanos no estaban en ningún aspecto menos desarrollados que los europeos. Defendió incluso la poligamia, lo que causó sensación en la recatada e hipócrita Inglaterra victoriana. Un 13 de octubre del año 1925 nace Margaret Thatcher, política británica, primera ministra entre 1979 y 1990. Se la conoció como la Dama de Hierro por su mano dura en general, pero sobre todo con las políticas sociales, ya que se esmeró en transformar el Reino Unido privatizando empresas estatales, educación y medios de ayuda social. Sus políticas liberales llegaron a ser conocidas como Thatcherismo. Un 13 de octubre del año 1909 fallece Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista y librepensador catalán. Recogió la tradición moderna iniciada por Rousseau en el siglo XVIII, contraria a la autoridad y a la cosmovisión religiosa, para adaptarla al anarquismo y el librepensamiento que florecía en las ciudades industriales. Fue condenado a muerte por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de julio de 1909, de la que ya hablamos en otros capítulos. Un 14 de octubre del año 1962 empieza la crisis de los misiles de Cuba. Durante 2 semanas, el mundo entero contuvo la respiración ante la inminente posibilidad de una guerra nuclear. Les cuento un poquito. El contexto es el momento más crudo de la Guerra Fría. Las potencias que resultaron vencedoras de la Segunda Guerra Mundial terminaron por desconfiar unas de las otras y se dividieron el planeta en áreas de influencia, entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Cuba llevó a cabo a finales de los años 50 su revolución y acabó echándose en brazos del comunismo, sobre todo empujada por el bloqueo económico de los Estados Unidos y los intentos de derrocar el régimen castrista. Los soviéticos colocaron unos misiles en la isla que se encuentra a tan solo 180 kilómetros de las costas de Florida, así que los norteamericanos lo vieron como una provocación y mandaron a toda la flota del Atlántico a rodear Cuba. Durante unas semanas se estuvo negociando la retirada de dichos misiles a cambio de que Estados Unidos retirara unos que previamente había colocado en Turquía, muy cerca de Rusia. Los cubanos en todo esto fueron mera comparsa, un episodio más de la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias de la época. Un 14 de octubre del año 1784 nace Fernando VII, rey de España, entre 1813 y 1833. Aquel rey que entregó el reino a Napoleón en 1808, que luego volvió y revocó la Constitución de 1812, a la que se llamó la Pepa. El que al morir dejó un tinglado porque no tenía herederos masculinos y su hermano, Carlos María de Isidro, del que les acabo de hablar, acabó por nombrarse rey y armando todo el jaleo de las guerras carlistas. Fallece un 14 de octubre del año 1536 Garcilaso de la Vega, poeta peruano del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Un 15 de octubre del año 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte. Se escapó de su primer destierro a la isla de Elba, a donde lo habían mandado las potencias vencedoras tras el Congreso de Viena y tras restaurar en el trono a la monarquía borbónica. Luego de perder la batalla de Waterloo contra los aliados, se le desterró por fin a esta isla del Océano Atlántico, donde acabaría muriendo. Un 15 de octubre del año 70 a.C., al parecer nació Virgilio, poeta romano, del que ya hemos hablado en otras ocasiones.
Un 15 de octubre de 1920 nace Mario Puzo, novelista estadounidense, conocido sobre todo por ser el autor del Padrino en 1969. El 15 de octubre del año 1926 nace Michel Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Se le conoce principalmente por su crítica a las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas y el sistema de prisiones. Se consideraba crítico de la modernidad, heredero de Immanuel Kant, el innombrable para los estudiantes de filosofía. Un 15 de octubre del año 1173 fallece Petronila, reina aragonesa. Ya les he hablado de ella en otros capítulos, la hija de Ramiro II el monje e Inés de Poitou, la que se casaría con Ramón Berenguer IV y uniría el reino de Aragón con los condados catalanes. Fallece un 15 de octubre del año 1917 Mata Hari, espía y bailarina de origen neerlandés. El concepto de femme fatale del siglo XX viene muy marcado por la figura de esta mujer que, por lo que cuentan, se ganaba por su atractivo físico a los hombres para sonsacarles, amén de que por lo visto era una gran bailarina de danza oriental. Durante la Primera Guerra Mundial realizó labores de espionaje a favor de Alemania y fue detenida y ejecutada por ello en Francia. Y para terminar, un 15 de octubre de 1940, fallece Lluís Companys, político y abogado catalán, del que ya les he hablado hace poco y que por cierto no falleció, lo fusilaron. Y eso ha sido todo por esta quincena. Se están haciendo larguitos los capítulos, pero bueno, ya queda poco. Sin más, reciben de mi parte un abrazo fuerte desde la Osetania y les espero para el capítulo 20.